Hola Iglesia, buenos días. Estamos muy contentos de un domingo más estar junto con ustedes. Hoy queremos que juntos podamos alabar y adorar a Dios y yo te invito a que oremos para entregarle este tiempo a Dios. Si gustas cerrar tus ojos. Señor Jesús, hoy estamos agradecidos por este día que nos das, un domingo más en donde podemos juntos como iglesia venir a darte toda gloria y toda honra, alabar tu nombre y exaltar tu nombre, Señor. Hoy te pido, Padre, que todo lo que hoy se haga, Señor, sea para honrarte y glorificarte y que sigas hablando a nuestros corazones, Señor. Que la semilla que hoy traes, Señor, sea grande, abundante en nuestra vida, Señor, y eche raíces profundas. Hoy queremos, Señor, escuchar tu voz y te pido que nos liberes de toda voz que no sea tuya y que solo tu voz sea la que escuchemos. Te damos gracias por todo lo que haces en nuestra vida. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Volveremos a darte toda la gloria, Jesús. Eres digno de toda alabanza. Vamos, iglesia, juntos cantemos. De las cenizas me has levantado, vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria a Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 oh. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Sobre la roca estoy puesto solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria a Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, 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 oh. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria a Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, 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 oh. Mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro pueda ganar, me saciará. Mas llegaste tú, y me diste vida nueva.
cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vamos a cantar la iglesia. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Venimos, Señor, a darte todo nuestro corazón, Señor, a adorarte y exaltarte, a dar gloria a tu nombre, Señor. Vamos, iglesia, juntos vamos a cantar, vamos a entregarle el corazón a nuestro Dios. Corazón te adora, corazón te adora, Jesús, corazón te adora, corazón te adora, Jesús, Jesús, todo es para ti, Jesús, todo es para ti, Jesús, Jesús, todo es para ti, Señor, todo es para ti. Oh, 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 todo es para ti.
corazón te adora. Jesús, mi corazón te adora. Corazón te adora. Jesús, y todo es para ti, Señor, todo es para ti. Oh, oh, todo es para ti. Jesús, todo es para ti. Oh, todo es para ti. Jesús, todo es para ti. Todo es para ti. Jesús. Así es, Señor, todo es para ti. Hoy venimos a entregarte nuestro corazón, Señor. Vamos, iglesia, en este tiempo puedes venir a hablar con tu Padre. Puedes venir a entregarle todo lo que en este tiempo sea difícil para ti. Él está con los brazos abiertos para ti. Él está con los brazos abiertos porque te ama. Él te ama con un inmenso amor. Y hoy te amamos, Jesús, porque tú nos amaste primero, Señor. Tú nos amaste primero y diste un precio muy alto por mí, por nuestra salvación, Jesús. Y te damos toda gloria a ti. Tu corazón, Señor, se llena de adoración para ti, Jesús. Se llena de toda adoración para ti, Jesús. Mi corazón te adora. Mi corazón te adora. Jesús, Jesús, todo es
muestras tu belleza. Quiero ver tu rostro, me llevas, Señor, me llevas delante del trono, muestras tu belleza. Quiero ver tu rostro, me llevas delante del trono, muestras tu belleza. Quiero ver tu rostro, yo solo quiero verte a ti, Señor. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Así es, Señor, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Muy buenos días, iglesia, ¿cómo estás? Recibe un saludo de nuestros pastores, Claudia y Sabino, quienes esperan que te encuentres bien, lleno de esperanza y fe en nuestro Señor Jesucristo esta mañana. El día de hoy vamos a explorar la palabra de Dios para platicar acerca de un tema que tú y yo estamos viendo de manera frecuente y estamos experimentando, quizás algunos de nosotros. Como lo hemos comentado en otros domingos, estamos experimentando un regreso paulatino a muchas actividades, aún a pesar de que no ha concluido el riesgo y de que en los últimos días, pues hemos visto en las noticias, ¿verdad?, cómo ha aumentado el número de contagios, sobre todo en jóvenes. Pues es importante que se dé este regreso a algunas actividades esenciales como el trabajo, la escuela, la iglesia, por supuesto, ¿verdad? Este es un tiempo muy importante para cada uno de los que hoy estamos aquí, con la responsabilidad de seguir adelante, con la responsabilidad de dar continuidad a nuestras vidas. Aún estamos abrumados por tantos cambios y pérdidas que hemos experimentado. Bien sea seres queridos, amistades, casas, trabajos, negocios, rutinas que ya no van a regresar. Ha sido muy complicado y muy difícil este proceso. Hay muchas preguntas y no hay ninguna respuesta que nos satisfaga.
Así que vamos a poner nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser en manos de nuestro Señor para que esta mañana Él se ocupe de hablar a nuestros corazones. Bendito Padre, acudimos a ti esta mañana, Señor, en este tiempo, y tú conoces, Señor, el dolor que nos ha causado los procesos y las pérdidas en este tiempo en nuestros corazones y en nuestras vidas, Padre. Hoy acudimos a ti, Señor, en busca de consuelo, paz, esperanza y ánimo para nuestros corazones, Padre. Sabemos que somos imperfectos y que hemos fallado, Señor, y te pedimos perdón por ello, Padre. Apelamos a tu misericordia y a tu gracia, Señor, para que en este tiempo tú puedas obrar en cada uno de nuestros corazones, Señor, y les puedas proveer el consuelo que necesitan en este tiempo, Padre. La fuerza para salir adelante y superar este tiempo, Señor, y poder seguir adelante, Señor, abriendo camino para futuras generaciones, Padre. Que tu palabra el día de hoy, Señor, ponga en nuestros corazones esperanza, fe, y que también nos confronte, Señor, a reconocerte, Padre. Clamamos y pedimos todo eso en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Hace algunas semanas hablábamos sobre el propósito que tiene un remanente, ¿recuerdas? Este grupo de personas que permanece y que ha sido elegido por Dios para dar continuidad a su obra. Pero hay algo muy importante que tenemos que entender el día de hoy. No podemos avanzar y no podemos darle continuidad a la obra de Dios si seguimos dolidos y si seguimos añorando y si seguimos tratando de recuperar lo que antes estaba y hoy no está. Lo que hemos perdido durante este periodo de 18 meses. 18 meses parece mucho tiempo, pero en procesos de duelo y de pérdida es un tiempo muy breve para superar estas circunstancias. Todos hemos perdido algo en este proceso y debemos asegurarnos que estamos trabajando de manera adecuada con el duelo por estas pérdidas, de tal suerte que podamos ponerlo en las manos de Dios y salir adelante y darle continuidad a nuestra vida e ir y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Nuestra sociedad en general está atorada en procesos de duelo que no pueden resolver, que no pueden concluir. Son muchas las personas que están atoradas en la negación, en el enojo, en la culpa, en la tristeza, en la depresión. Yo quiero recordarte que es la iglesia el grupo de personas que está mejor equipado para resolver de manera adecuada su proceso de duelo, para levantarse y ayudar a otras personas en este proceso. O al menos así debería de ser en tu vida y en mi vida. Hay una historia en la Biblia que nos muestra un proceso de duelo sobrenatural, que desde la primera vez que yo tuve la oportunidad de leerlo, me sorprendió mucho, me retó y también dejó muchas preguntas en mi corazón. Y quiero que esta mañana tú me acompañes a explorarlo, a leerlo, a explorarlo y buscar qué Dios habla a nuestros corazones a través de esta lectura el día de hoy. Esta historia que vamos a leer se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Voy a empezar a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 23. Y dice esta historia así. Entonces
David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has demostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo de David, al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió, y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces, los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo, se decían. ¿Qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, ya murió. De inmediato, David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Enseguida fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio, donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. ¿Pero qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Wow, qué historia tan fuerte, ¿verdad? La historia tiene algunos antecedentes que te invito a leer y explorar a partir de un capítulo anterior, el capítulo 11. Al leer esta historia en las Escrituras, viene a mí la pregunta, ¿cómo pudo David resolver su duelo de una manera tan determinante? Y quizás sea una pregunta que tú también estás teniendo hoy en tu corazón. Tú que durante todo este tiempo has experimentado alguna pérdida, bien sea de un amigo, un ser querido, algún trabajo, alguna amistad. Este tiempo nos ha quitado muchas cosas. A lo largo del tiempo y reflexionando acerca de esta historia, parece haber dos elementos principales que nos pueden dar el contexto y nos pueden ayudar a entender cómo es que David pudo resolver de una manera tan determinante su duelo. Y el primero es este. El primero es que David reconoce su imperfección y su posición. Antes de saber lo que iba a pasar, cuando el profeta Natán lo va a visitar, David reconoce que ha tomado decisiones o cometido actos equivocados, sin tomar en cuenta o despreciando la palabra de Dios. Y que ante un Dios soberano no está en posición de pedir nada. Yo te preguntaría y me preguntaría yo en este tiempo, antes
devolver nuestro reclamo a Dios, ¿nos hemos puesto a cuentas con Él? ¿Hemos reconocido que hemos fallado? ¿Has reconocido que has fallado a su palabra y le has pedido perdón? Antes siquiera de volcarte enojado, con preguntas, cuestionando su voluntad. Hay muchas personas reclamando sus pérdidas y enojadas con un Dios al que pocas veces tomaron en cuenta. Solo se acordaron de Él para reclamar. Todo el tiempo estamos pidiendo ayuda a Dios, pero no buscamos obedecerle. Lo que hizo David fue que reconoció sus faltas ante Dios. Y déjame decirte que reconocer nuestras faltas ante Dios nos da la humildad necesaria para iniciar nuestro proceso de duelo desde la posición correcta, inmerecedores del favor de Dios. Esa es la posición desde la que debe de arrancar todo proceso de duelo. Inmerecedores del favor de Dios. Y otro aspecto relevante, el segundo aspecto relevante que podemos identificar en David, es que él reconoce la soberanía de Dios. Desde su ascenso al trono como rey de Israel, hasta ese momento, David había gozado del favor de Dios, con múltiples y sonadas victorias sobre sus enemigos en batalla. Cuando todo va bien, no tenemos objeciones respecto a la soberanía de Dios en nuestras vidas. Es claro para nosotros que está obrando a nuestro favor. Pero ¿qué hay del tiempo cuando las cosas van mal? ¿O no van conforme a nuestros planes? ¿Qué hay de esos tiempos como los que recientemente estamos experimentando? Es ahí, en ese tiempo, en el que empieza a encontrar lugar nuestra dificultad para reconocer la soberanía de Dios. Cuando no se adecúa a nuestro favor, cuando no se adecúa a nuestros planes. David se ocupó de orar y de implorar mientras tenía esperanza. Fíjate bien, aquí podemos leer que mientras el niño vivía, dice aquí, David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. David se ocupó de orar y de implorar mientras tenía esperanza. Y al consumarse la voluntad soberana de Dios, contraria a su petición, lo que hizo David fue que se levantó, se lavó, se ungió, cambió sus ropas e inmediatamente lo primero que hizo fue ir al tabernáculo a adorar a Dios, como si su petición hubiera sido atendida. Yo te pregunto esta mañana, y vamos a preguntarnos todos en nuestro corazón, ¿alabas y adoras a Dios solamente cuando responde tus peticiones? ¿O eres capaz de hacerlo al consumarse la voluntad soberana de Dios, aunque esto sea en contra de la petición que tú le haces? ¿Tienes ese corazón para alabar y adorar a Dios en toda circunstancia? David entendía que la soberanía de Dios está por encima de sus deseos. David entendía que la soberanía de Dios estaba por encima aún de sus peticiones. Que tenemos un Dios soberano, digno de ser adorado,
a pesar de que su voluntad actúe en contra de nuestros deseos y de nuestras peticiones, a pesar de nuestra circunstancia y a pesar de nuestras emociones. Reconociendo la sabiduría, la soberanía de Dios, el apóstol Pablo escribía a los romanos. En el libro de Romanos, capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículos 34 a 36, podemos leer: dice así: Romanos 11, versículos 33 al 36, dice así: Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Yo te preguntaría esta mañana, ¿cuánto le has entregado tú a Dios para que Él tenga que responder tus peticiones? Para que Él tenga que entregarte algo a ti. El libro de Isaías también nos habla acerca del poder soberano de Dios, de su soberanía, que es algo bien complicado de entender en los tiempos de pérdida y de duelo, pero que es importante para nuestro corazón entender y atender. En el libro de Isaías también nos hablan acerca de la soberanía de Dios. Isaías capítulo 45, versículos 11 y 12 dice: Esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador. ¿Pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que viviera en ella. Con mis manos extendí los cielos, todas las estrellas están a mis órdenes. Algo que entendía muy bien David y que le ayudó a no caer en un estado de reclamo y de enojo y confrontación con Dios era el poder soberano de Dios, el lugar que David ocupaba frente a Dios. El reconocer a Dios le dio a David la humildad necesaria para transitar por ese duelo. Reconocer la sabiduría de Dios nos da la humildad necesaria para iniciar nuestro proceso de duelo desde la posición correcta. Nuevamente, inmerecedores del favor de Dios. Cuando tú y yo reconocemos nuestra imperfección, nuestro pecado y la soberanía de Dios y entendemos que Dios no está obligado a respondernos, entonces estamos en una posición de humildad, la posición correcta desde la cual podemos iniciar un proceso de duelo correcto, porque entendemos que somos inmerecedores del favor de Dios. Es muy importante que logremos entender por qué es necesario resolver
de manera adecuada nuestros duelos. A continuación, vamos a mencionar algunos efectos de llevar un proceso efectivo de duelo para nuestras pérdidas. Y estos efectos que vamos a ver hoy son elementales para esta nueva etapa de nuestra vida. Es lo que necesita todo nuevo comienzo. Fíjate, número 1, ¿por qué es importante resolver nuestro duelo de una forma correcta? Iniciando desde una posición de humildad, reconociendo nuestra imperfección y la soberanía de Dios. Número 1, porque nos enfoca en un Dios soberano y el poder de su misericordia y gracia. Es justo en medio de este proceso que tenemos la oportunidad de encontrar y reconocer a un Dios soberano y entender cuál es nuestra condición ante Él. Dejamos de comportarnos de manera demandante y exigente. Y ahora estamos expectantes del favor de su misericordia y gracia en nuestra vida todos los días. Cuando arrancamos desde esta posición de humildad, dejamos de comportarnos de manera demandante y exigente, reclamándole a Dios. Y entonces, lo único que nos queda a ti y a mí es estar expectantes del favor de su misericordia y gracia en nuestras vidas. Porque el que estemos tú y yo aquí el día de hoy es resultado de la misericordia y la gracia de un soberano, de un Dios soberano. De ese mismo Dios soberano al cual tú y yo quizás últimamente hemos estado reclamándole, demandándole y exigiéndole. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 al 25, nos dice así. Dice así: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Fíjate, en una posición de humildad. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Vivir un proceso correcto de duelo que parte del reconocimiento de nuestra imperfección y de la soberanía de Dios sobre nosotros nos ayuda, punto número 1, a enfocarnos en un Dios soberano y a estar expectantes del poder de su misericordia y de su gracia en nuestras vidas. Siguiente punto. ¿Por qué es importante resolver nuestro duelo? Porque limpia nuestros corazones de rencor, de enojo, tristeza y depresión. Sabes, yo conozco personas que tienen más de 30 años sin poder transitar o concluir de manera exitosa un proceso de duelo. Y tú puedes ver sus corazones llenos de rencor, de enojo, de tristeza, depresión, y con ello van marcando la vida de sus generaciones. Tener un proceso correcto de duelo limpia nuestro corazón de todas estas cosas. La humildad, nuevamente como base de este proceso, provoca una condición indispensable para reconocer ante Dios, fíjate bien, que necesitamos que transforme nuestro corazón y quite de él
todo lo malo, todo enojo, todo rencor, toda tristeza, toda falta de perdón hacia nosotros, primeramente, porque hay procesos de duelo en el que estamos enojados con nosotros, nos sentimos culpables. Primeramente, que quite todas esas sensaciones hacia nosotros mismos, hacia otras personas y en algunos casos hacia Dios mismo. El Salmo 51, del cual a continuación vamos a ver algunos versículos, manifiesta justamente la condición y clamor de David sobre la historia que expusimos al principio. Dicen que este salmo fue escrito por David después de este hecho que tú y yo acabamos de leer. Y en este salmo podemos ver manifiesta la condición y clamor de David, reconociendo que necesita el poder de Dios para transformar su corazón. Dice el Salmo 51, versículos del 7 al 11. Y te invito a que leas todo el Salmo 51. Este es un pequeño extracto. Los versículos del 7 al 11 dice: Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados y quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. ¿Alcanzas a percibir el clamor de David? La necesidad que expresa de que por medio del poder del Espíritu de Dios se ha transformado su corazón en un proceso difícil, en un proceso de pérdida, en un proceso de duelo. Él reconoce su imperfección y la soberanía de Dios. Y entonces puede experimentar, pedir y estar expuesto al poder del Espíritu de Dios, limpiando su corazón de todas estas circunstancias que le contaminan. En el libro de Ezequiel podemos encontrar también una promesa que Dios hace a todos nosotros. Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice lo siguiente: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Tener procesos correctos de duelo ayuda a transformar nuestros corazones, a tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y el último punto, o el último efecto de poder tener y resolver nuestros duelos conforme a la voluntad de Dios, es el siguiente. Si podemos resolver de manera correcta nuestros duelos, encontramos consuelo y reconciliación con Dios. Y esto nos habilita en el cumplimiento de nuestro propósito. Es muy importante entender que solo resolviendo nuestros duelos por pérdidas recientes o pasadas,
con un corazón renovado y llenos del Espíritu Santo, podemos cumplir con el propósito que tiene Dios para nuestras vidas. Actuando en favor de otras personas que han experimentado dificultad y dolor. Y hay dos aspectos muy básicos que nosotros podemos poner como pilares del propósito del cumplimiento de Dios en nuestras vidas. Número 1. Primeramente, encontrar consuelo de Dios. Dios te consuela en tu pérdida y lo hace para que puedas ofrecer el mismo consuelo que has experimentado a otras personas que están pasando por una pérdida. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 7, nos dice así. Del 3 y 4, perdón. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice: Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Si tú puedes tener un proceso de duelo conforme a la voluntad de Dios, vas a poder experimentar su consuelo. Y esta experiencia te va a habilitar para que ese mismo consuelo que tú recibiste pueda ser otorgado a otras personas por medio de ti, por medio de tu persona. Y otro aspecto fundamental del propósito que tiene Dios para nuestras vidas es ser reconciliados con Dios. Como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de darle un propósito a nuestro dolor y pérdida. Como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de darle un propósito a nuestro dolor y pérdida. De la misma forma que Jesucristo le dio un propósito a su dolor y muerte. Y ese propósito que tuvo Dios en ese proceso fue reconciliarnos con Dios. Fíjate bien, uno de los efectos que tú puedas resolver tu duelo tiene como fin encontrar el consuelo y la reconciliación con Dios, para que tú puedas ser utilizado por Dios para ayudar a otras personas a encontrar consuelo y reconciliación con Dios. En el mismo libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 16 al 21, podemos leer esto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 16 al 21. Y dice así: Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. No reconocíamos su soberanía. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar
a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: ¡Hey! ¡Vuelvan a Dios! Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Resolver de manera correcta nuestras pérdidas mediante un proceso de duelo conforme a la voluntad de Dios nos va a hacer experimentar el consuelo y nos va a reconciliar con Dios. Y nos va a usar también y va a tener un propósito. Por eso el propósito que tú puedes descubrir en medio de una pérdida es que tú vas a poder experimentar el consuelo de Dios y te vas a reconciliar con Él. Y habiendo resuelto tu proceso, te vas a volver un agente que va a ayudarle a otras personas a experimentar el consuelo de Dios. Y va a ayudarles también a reconciliarse con Dios. Como iglesia, somos el primer grupo que debe resolver su duelo para poder levantar a una sociedad. Fue en los comienzos de la iglesia primitiva que la sociedad se preguntaba con asombro y con curiosidad cómo era posible que este grupo de personas pudiera mostrar tanta fe y confianza en medio de la persecución y del dolor. ¿Qué era lo que les daba esa fe y esa confianza? La respuesta es la misma el día de hoy. El poder de un Dios soberano por medio de su Espíritu Santo, morando en ti y en mí. Como iglesia, estamos listos para consolar con el consuelo que recibimos de Dios. Y estamos listos para reconciliar a la gente con Dios, como fuimos reconciliados nosotros por medio de Jesucristo. Es tiempo, iglesia, de dar a la sociedad esperanza en Cristo Jesús. Cierra tus ojos y vamos a orar. Bendito Padre, perdónanos, Señor, perdónanos porque en estos tiempos difíciles, Señor, muchas veces nos hemos enfocado, Señor, en tiempos de cuestionamientos, quizás hasta de enojo, Señor, contigo, preguntándote, Señor, demandando respuesta, demandando que nuestras peticiones sean atendidas, Señor. Hoy queremos, Señor, tomar ese lugar de humildad, reconociendo, Padre, que hemos despreciado muchas veces tu palabra, Señor. Reconociendo tu soberanía sobre cada una de nuestras vidas, Padre. Ocupando el lugar que realmente nos corresponde ante un Dios soberano, creador del cielo, las estrellas, las galaxias. ¿Quiénes somos nosotros ante ese creador? Perdónanos, Padre. Perdónanos por estar en nuestro dolor, Señor, dudando y cuestionando acerca de la voluntad, Señor, y de tu soberanía, Padre. Perdónanos, Padre. Clamamos hoy, Señor, y pedimos que podamos experimentar tu consuelo en nuestras vidas, Señor. Queremos partir de esa posición de humildad, Padre, para que nuestros corazones sean transformados en este tiempo, Señor. Para que nuestros corazones, Señor, puedan ser cambiados por corazones de carne y quites el corazón de piedra que hay en nosotros, Padre. Ayúdanos a experimentar tu consuelo, Señor.
Y queremos agradecerte, Señor, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor, y por medio de un proceso doloroso también, Señor, tú nos reconciliaste con nosotros, contigo, Padre. Y queremos, Señor, que nuestra pérdida y nuestro dolor pueda tener el mismo fin y el mismo propósito, Padre. Que podamos encontrar esa reconciliación contigo y que podamos ayudar a otros que se encuentran en circunstancias difíciles. Ayudarles a que experimenten el consuelo de Dios que nosotros experimentamos. Y ayudarles a que conozcan y reconozcan a Jesucristo y puedan ser reconciliados contigo, Padre. Pedimos todo esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, les fortalezca y les llene de su espíritu para que puedan encontrar ustedes propósito en medio de sus duelos. Que Dios les bendiga.